nos vamos del fútbol a la política. Está en línea para conversar con nosotros el doctor Pablo Farías, que sabemos ha sido elegido por unanimidad como presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de la triste desaparición de Miguel Lifchit. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Arminia, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, ya lo hemos hecho en privado, pero el abrazo grande, ¿no? Como uno dice siempre, y me hago cargo, porque a veces suena chabacano, pero yo no encontré mejor definición de decir de Miguel Lifchit, ese buen tipo. Por sobre todas las cosas era una muy buena persona, sí. Excelente persona. Qué responsabilidad la suya, ¿no? Porque, digamos, tenía una característica que era un armador, veníamos hablando del fútbol, un armador de equipo propio y ajeno de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, en primer lugar, cuento algo que le decía a mis colaboradores inmediatos del otro día, sentado en el sillón del estrado que ocupaba Lifchit, me sentía un mosquito, ¿no? Por la inmensidad de la personalidad política, la capacidad y fundamentalmente la adhesión espontánea de la gente que había alcanzado Lifchit en toda su carrera política. Así que sí, es una responsabilidad muy grande llevar adelante no solo lo que significa la gestión de la Cámara de Diputados, sino lo que implica conducir un cuerpo que tiene sus diferencias, sus heterogeneidades, sus problemas y tensiones, y bueno, y tener la responsabilidad también de seguir la impronta que Miguel le había dado al cuerpo, de mucho equilibrio, de mucho diálogo, de mucho respeto fundamentalmente de todos y cada uno de los integrantes del cuerpo y de las distintas expresiones políticas. Y además en un año electoral, ¿no? Donde que hay que tejer otras situaciones. Sí, claro, sí, la contienda electoral obviamente complejiza siempre las relaciones internas, crea tensiones adicionales, exigencias adicionales, es bastante complejo, pero además estamos atravesando, bueno, una pandemia, sí, claro. Una crisis, yo diría a esta altura, una crisis del sistema sanitario que está absolutamente desbordado y al límite, y un sostenimiento del nivel de contagios que preocupa tremendamente, y la Cámara de Diputados, como la legislatura, que es caja de resonancia de los problemas que hay en la sociedad, de las demandas de distintos sectores, obviamente no es ajena a esto. Por suerte, por decisión de Lifchit de todo el año pasado, a pesar de la pandemia, la Cámara se mantuvo activa, seguimos trabajando, apelando a alternativas. En algún momento sesionamos en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, luego instauramos los sistemas para hacer las sesiones virtuales, pero nunca se detuvo el trabajo en la Cámara, y pudimos estar cerca de todos los sectores más complicados, ¿no? Por restricciones de la pandemia. Mire, doctor, el dato que nos acerca la colega de Santa Fe, Bruno, con respecto a Santa Fe Ciudad, dice que el 95% de las personas internadas no fueron aún vacunadas, porque el promedio de edad es de 51 a 55 y los jóvenes van de 28 a 35. Sí, tenemos una realidad durísima. Lamentablemente la vacunación no llegó a tiempo para esta segunda ola, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? Por la injusticia universal, mundial, de la distribución, que haya países del primer mundo que les sobran. Sí. Stock de sobra, varias veces la población en stock de vacunas, y después el resto, como nuestro país, que estamos penando, recibiendo envíos a cuentagotas. Bueno, no sé si en cuanto hay responsabilidad de los gobiernos, si las cosas se pudieron hacer mejor, no se hicieron, bueno, pero más allá de eso, la realidad que tenemos es que la vacunación no está llegando. La verdad que la muerte de Lifchit por COVID
la trascendencia y el conocimiento, obviamente, de la gente de Miguel pone también de manifiesto y ayuda a visibilizar lo que padecen cientos de familias diariamente. Esa cifra que vemos todos los días de la cantidad de muertos de COVID, son personas que, como Lipschitz, en muchas en la plenitud y sobre todo con las edades que estás marcando, muchos en la plenitud de su vida, en su mejor momento, en el momento que están dando lo mejor para su familia, o en lo laboral o en lo profesional, los cruza la enfermedad y se los lleva. Sí, aparecen también embarazadas, ya hay una fallecida, es decir, esto es bueno que lo charlemos, nos desviamos un poquito de la cuestión política, pero es generar digamos, conciencia, ¿no?, de que no es un bicho al cual, bueno, es una gripecita y ya está. Claro. Hay, por suerte, la recuperación es alta, uno que sigue los datos a diario, por suerte tenemos eso, pero nadie está exento. Doctor, usted decía recién que, bueno, que en la Cámara, en este cuerpo, siempre hay problemas, hay tensiones. Tal vez el primero que deba enfrentar es ver si si el cuerpo consigue darse sus autoridades. Sí, completar la mesa directiva con las vicepresidencias. Bueno, esto es una discusión que ya se había planteado en la primera elección de autoridades de la conformación de este cuerpo. Ya el radicalismo había planteado que por el número de integrantes de su bloque le correspondía la vicepresidencia primera. Ese es un criterio. El otro criterio es que, como el radicalismo, el Partido Socialista, el Partido Creo, PDP y el Partido GEM, integramos todos el interbloque del Frente Progresista, la primera minoría sería la oposición, que es el Partido Justicialista con 7 bancas. Y ese fue el criterio que terminó primando para la definición de la vicepresidencia primera hasta acá. Pero el radicalismo siempre insistió y estuvo planteando el criterio de la cantidad de bancas por bloque. Y esta era una discusión que claramente se venía a dar para la renovación de autoridades que debía darse antes del 1 de mayo. Lamentablemente sucedió todo esto, primero la enfermedad y luego el deceso de Miguel, y superpuso una cosa con la otra, y hoy aparece esta discusión haciendo ruido en una renovación de autoridades que el jueves no quisimos que tuviera ninguna discusión de este tipo, ¿no? Pero esa discusión está vigente, esperemos de resolverla esta semana de la mejor manera posible, ojalá logremos un consenso. Puede ser que la comisión estratégica que usted presidía sea tal vez un elemento de conformidad para, no sé si para el radicalismo, no creo que sea para la oposición. No está planteado de esa manera, porque no está planteado por el radicalismo como un elemento de negociación, sino que ellos consideran que esa representación les corresponde, y bueno, y creo que están dispuestos a defenderlo de esa manera, y veremos cómo podemos entendernos. No es fácil, porque las posturas están bastante estrictas. Nosotros, la verdad que en este sentido yo he buscado desdramatizar un poco el tema, y porque es bastante normal que esto suceda ante el recambio de autoridades, pero bueno, es parte de la tarea que tenemos por delante, ¿no? Bueno, y ahora voy a otra tal vez más importante. Esto es importante desde el cuerpo, pero hablo sobre las relaciones políticas y la trascendencia a la sociedad. Tengo entendido, porque así en algún momento lo alcancé a hablar con Lipschitz, que había, bajado un poco los decibeles todos, digamos, y la posibilidad de charlar especialmente sobre algunas leyes que el Ejecutivo está necesitando, pero bueno, hasta ahí habían llegado las idas y vueltas y las conversaciones, el diálogo. Esto va a continuar, especialmente hay un tema, creo que es el de conectividad, y bueno, no sé sobre las leyes de seguridad, pero ¿cómo está? Y también creo que hay una lista de jueces, ¿no?, dando vueltas. Sí, bueno, sí, hay un atraso importante en las coberturas de vacantes en el Poder Judicial.
y se están enviando pliegos ahora a la legislatura que hay que tratarlos rápidamente, y bueno, en eso hay que entablar necesariamente un diálogo con el Ejecutivo, porque uno tiene que establecer prioridades, saber por qué es importante cubrir una vacante u otra, y conocer, bueno, el trayecto que han recorrido las personas, los mecanismos de selección. Bueno, hay todo un trabajo allí que es importante, pero hay que hacerlo con un buen nivel de diálogo, si no es imposible, y eso nos lleva a situaciones que nadie quiere que se produzcan, de rechazo de pliego, etcétera. Por otro lado, están las leyes, tanto la de conectividad como las leyes de seguridad. Con respecto a la conectividad, nosotros venimos reclamando información sobre económico-financiera, sobre características del plan de conectividad. Esto empezó ya a darse a comienzos de este año, y bueno, vamos a seguir en esa línea. Es cierto que hay un cambio de actitud para nosotros desde el gobierno, que lo manifestó el gobernador Perotti en su discurso el 1 de mayo, que ponderó la necesidad de un diálogo, de la construcción de consensos, y bueno, nosotros vamos a tomar ese compromiso y vamos a poner nuestra parte, ¿no? Esperemos que el gobierno cumpla eso, porque la verdad que hasta aquí fue muy difícil mantener un diálogo institucional que sea fructífero en este sentido con el Poder Ejecutivo. Las leyes de seguridad, bueno, fue la parte más difícil del diálogo por las inmensas diferencias y la imposibilidad de dialogar con una persona como es el exministro Saín, ¿no? A partir del cambio de ministro tenemos otra expectativa, ya hemos resuelto convocar a Laña en las próximas semanas, al ministro Laña, para conversar sobre esas leyes, así que vamos a avanzar en los temas. Esto es algo que ya Miguel Lichis había empezado a hacer, él mismo teniendo contacto con funcionarios del Ejecutivo, y bueno, vamos a seguir con esa línea, ¿no? Bien, o sea que desde ese punto de vista las cosas encaminadas. Y una última me queda, estrictamente política. Si bien el corrimiento de las PASOs y de las generales las fechas no están tan encima de las decisiones que hay que tomar, pero bueno, el presidente del Comité del Radicalismo insiste en una asociación de frentes. Estoy hablando del senador Enrico, y lo que me comentó oficialmente es que las conversaciones con el socialismo están. Ahora no sé si prosperará ese frente más amplio que propone el radicalismo. Sí, conversaciones por supuesto tenemos, porque mantenemos las relaciones dentro del Frente Progresista, y con el senador Enrico en particular hay muy buen diálogo. Esta cuestión del frente de frentes, nosotros ya lo hemos hablado, y de alguna manera... Lo habían rechazado, si mal no recuerdo. Claro, nos hemos expresado. En realidad, ¿qué es lo que rechazamos? Abandonar el frente que tenemos y ir a un frente que implique incorporarnos lisa y llanamente a lo que es la construcción nacional de Juntos para el Cambio, o lo que la cambiemos, ¿no? Nosotros planteamos que el frente progresista que tenemos puede ampliarse, pueden integrarse dirigentes, muchos referentes de distintas localidades, independientemente de que hayan transitado por otras expresiones políticas, pero hacerlo como incorporaciones a nuestro frente político, y no disolverlos e integrarnos sin más Juntos para el Cambio. Esa opción política nosotros ya la hemos analizado, y no vemos que nosotros debamos sacrificar la experiencia política de distinta, con una identidad muy propia de la provincia de Santa Fe, en pos de incorporarnos a uno de los extremos del bipolarismo nacional, de la tan mentada grieta, porque creemos que en esa discusión de la grieta no está la salida, no está la solución de los problemas en Argentina, y está quedando claramente demostrado, ¿no? Bueno, los que siguen teniendo gran expectativa es esta, llamémosle, tercera vía, a la cual el ex gobernador adhirió en su momento, me refiero a Lifchi, del sector de La Baña, y que ahora tiene otra figura, que es Randazzo, y siguen contando al socialismo como parte de este armado.
Nosotros seguimos creyendo que hay espacio y cada vez es más necesario, y creo que hay una demanda en crecimiento en la sociedad de un espacio distinto, un espacio, un tercer espacio en la política nacional, y nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Porque además Lifchitz estaba involucrado fuertemente en buscar alternativas que nos permitan salir de este enfrentamiento que tanto daño nos hace, ¿no? Así que nos va a encontrar ahí seguramente buscando alternativas. Hoy es muy prematuro todavía hablar de candidaturas, todo se estaba configurando y Miguel estaba ya prácticamente con la decisión de ser candidato a senador nacional. Eso nos deja un vacío grande y bueno, tendremos que ver y barajar distintas opciones. Por eso digo, todavía es muy prematuro para hablar de nada. Ahora, pero sí la opción política seguramente va a estar acá. Va a estar en ese la última pregunta sobre esto, doctor Farías. Yo hasta donde sé de este espacio incipiente es que toda la fortaleza la van a poner en Buenos Aires, entendiendo que si más o menos le sale bien el 2023 sería ampliado. Pero digo, acá en Santa Fe, en donde históricamente se viene, de varios años atrás o elecciones atrás, se viene dividiendo por 3, ¿encontraría, digamos, Santa Fe sería también, al igual que Buenos Aires, un lugar donde este sector tendría representantes? Y nos va a encontrar a nosotros en la construcción del frente, con los partidos. Yo creo que la mayoría de los dirigentes que hoy están en el Frente Progresista van a permanecer en tanto y en cuanto nosotros logremos una expresión convocante, lo suficientemente convocante en términos electorales y que mantenga esta impronta de ser un sector distinto, ¿no?, a estos extremos. Yo creo que sí, que va a ser posible y que bueno, que vamos a tener que trabajar mucho para poder hacer que sea lo más competitivo en términos electorales. Bien, le agradezco esta larga charla inicial y bueno, un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier momento. Muchas gracias. El doctor Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Es un hombre de diálogo, así lo reconocen todos. Se lo nota, uno se da cuenta cuando uno habla. Estuvo en Acción Social, creo recordar, en la época de Wiener. Después sí fue el ministro de Gobierno de Lifchitz. Es un hombre de diálogo, o sea que, bueno, en buena hora que se ande por ahí. Muy bien.